habíamos pensado hablar hoy de los siniestros por salida de la vía. A ver. Es decir, ¿qué pasa? La semana pasada fue noticia un siniestro ocurrido en la Ruta Nacional número 9, a la altura del kilómetro 540, ruta que es una autopista, donde un camión con un acoplado se despistó por cuestiones que no se pudieron establecer, probablemente por un descuido del propio conductor, y el acoplado colisionó a un poste ubicado a la vera de la ruta, un poste SOS, para pedir auxilio, que hay en las autopistas, colisionó con ese poste y se incendió, en virtud de esa colisión. Entonces, cuando hablamos de siniestros por salida de la vía, nos referimos a una superficie de despeje que tienen que tener las rutas a los costados. En las banquinas y subbanquinas tiene que haber una superficie de despeje, es decir, una superficie libre de obstáculos que puedan agravar las consecuencias de un despiste. Es decir, así como los aeropuertos tienen una superficie libre de despeje, es decir, no se pueden construir edificios a una determinada altura dentro de un área importante, cercana al aeropuerto, también tiene que ocurrir lo mismo con las carreteras. Es decir, no puede haber obstáculos peligrosos que por su magnitud o por su ubicación puedan ocasionar o agravar un despiste. Es decir, los despistes son generalmente causados por circunstancias que a veces no se logran determinar o por descuido de los conductores. Pero no tenemos que hacer de que ello se agrave aún más por la colisión que tenga ese vehículo que se despiste con obstáculos o dispositivos contundentes. Este caso que citábamos práctico de la semana pasada es un paradigma, ¿no? Es decir, porque la verdad que un poste SOS que tiene la finalidad de ayudar, de pedir auxilio a una persona que esté involucrada en un accidente o algún desperfecto mecánico o físico que haya sufrido en la autopista, se ha transformado en este caso en un elemento realmente peligroso y que ha ocasionado un incendio que podría haber sido fatal para el conductor. Entonces, digamos, ¿qué dicen los manuales de seguridad vial que hay que hacer con los obstáculos ubicados a la vera de la ruta? Primero, tratar de que no existan. Nada, ni el SOS, ni uno que sea un obstáculo, ni un cartel nada. Nada. Si existen, tratar de alejarlo lo más posible de la carretera. En el caso de que existan, tratar de utilizar elementos o dispositivos de contención que hagan que de una determinada colisión del automóvil no sea fatal. Es decir, por ejemplo, utilizar guardarrails, amortiguadores de impacto para producir una desaceleración menor o más lenta del automóvil y de esa forma no sea una colisión fatal. O de lo contrario también colocar obstáculos colapsables, es decir, obstáculos que sean con un material flexible que hagan que al momento de la colisión del automóvil, el automóvil pueda sobrepasarlos y no se introduzcan peligrosamente dentro del automóvil. Es decir, con obstáculos que sean, por ejemplo, carteles indicadores, a veces, o postes de luz, o postes SOS, es decir, que sean colapsables para, de alguna manera, sean flexibles y sean mucho más amigables a la hora de una determinada colisión. Claro. Martín, ¿y por qué todas estas cuestiones no son pensadas con antelación? Bueno, eso realmente es una muy buena pregunta y debiera ser, debiera ser estudiado previamente. Esto ya se sabe, esto está estudiado en otras partes del mundo, de que los accidentes por salida de vía ocasionan muchas lesiones y muchos muertos en las rutas. Entonces realmente no entendemos por qué esto no es previamente estudiado y previamente auditado para evitar justamente
estos accidentes fatales, ¿no? Y en estos casos, las responsabilidades cuando se empieza alguna causa, algún proceso judicial, bueno, no sé, los que estuvieron allí involucrados, ¿a quién le cabe la responsabilidad luego? Y probablemente le cabe al administrador de la ruta, que puede ser el Estado, que puede ser una empresa concesionaria de peaje, es decir, que no ha extremado los recaudos, que no ha hecho bien los deberes y no ha logrado alejar lo más posible ese obstáculo o no colocarlo o, como decíamos, protegerlo de alguna forma. La protección, decíamos, no es por el obstáculo en sí, sino protección para el usuario que lo colisiona, fundamentalmente. Entonces realmente van a tener que responder, porque además de ese descuido que puede haber sido ocasionado por el propio conductor, que probablemente sea merituado por el juez como una cuota parte de responsabilidad en el hecho, también va a haber una cuota parte de responsabilidad del concesionario o de la entidad con competencia en materia vial en esa determinada ruta. Está. Ahora, te pregunto porque en estos últimos días te saco de ese ejemplo y te traigo a otro de aquí de la ciudad de Resistencia, en una avenida recientemente inaugurada. Bueno, lo que se hizo fue pintar los postes de luz de distintos colores, bueno, teniendo en cuenta la gestión municipal y otras cuestiones. Al margen de esa historia, lo que se advirtió es que un poste de luz quedó dentro de lo que se supone la vía, una de las vías de la avenida recientemente inaugurada. Y ahí se encienden todas las alarmas y todos los signos de interrogación. ¿Qué pasa con eso? ¿Responsabilidad de quién es? ¿Cómo se hace para resolverlo? ¿Es responsabilidad de la municipalidad? ¿De quien planeó la vía? ¿Es responsabilidad de SECHEP en este caso? Sí, ahí habrá que analizar. En principio, la que responde ante la comunidad, ante la sociedad, es la municipalidad, ¿no? Ahora, por supuesto, después tendrá que ver la municipalidad la contratación que hizo, las subcontrataciones que hubo allí con la empresa contratista, con en este caso SECHEP, digamos, a ver también qué responsabilidades tienen por haber colocado ese poste de luz dentro del área de circulación, podríamos decir, ¿no? Es que está dentro, no sé si vos alcanzaste a ver la fotografía, está dentro del área de circulación, entonces el conductor que vaya por allí tiene que estar más que atento, particularmente en ese sector, para no colisionar, para no llevárselo puesto. Sí, realmente es increíble, ¿no? Es increíble porque se supone que la vía tiene que ser libre de obstáculos, digamos, y si hay más aún, si hay algún adelantamiento o alguna moto o ciclista que circula y un automóvil quiere sobrepasar a otro en un espacio quizá limitado por este poste, y probablemente el riesgo sea mayor. Claro. Y entonces, ¿y cualquier vecino podría intervenir en ese caso? Sí, por supuesto. ¿Podría pedir algún tipo de, no importa si es frentista o no, si haya tenido un accidente o no, sino sencillamente un vecino que circula por las calles de Resistencia? Sí, fundamentalmente habría que hacer las presentaciones en la municipalidad. Y fundamentalmente, si la municipalidad no lo hace, tiene la vía judicial, ¿no? A través de un amparo, de una acción preventiva. Ahora el nuevo Código Civil y Comercial, que entró a regir a partir del 1 de agosto de este año, le da mucha importancia a las acciones preventivas de responsabilidad civil. Es decir, todo lo que tenga que ver con la etapa previa a la ocasión del daño. Es decir, la posibilidad de que un usuario, un usuario potencial, podríamos decir, un ciudadano de la ciudad de Resistencia pudiera reclamar ante la autoridad judicial, a través de una acción de amparo, esta medida preventiva para ordenar a la municipalidad que revea o que saque este poste de allí, porque evidentemente puede ocasionarse un daño. Son las llamadas acciones de daño temido, la posibilidad de que ocurra algún daño. Entonces, para evitar eso, con estas acciones preventivas lo que se hace es ordenar a la autoridad competente, en este caso a la municipalidad, que saque ese obstáculo de ese lugar. Perfecto. Bueno, el tránsito lo hacemos entre todos finalmente. Así es. Martín, muchísimas gracias por venir. De nada. Por favor.